busquen conmigo, por favor, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Un libro tan hermoso, tan maravilloso. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, sobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, escuchen las palabras de un héroe del evangelio, al cual veremos muchos de nosotros. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo voy a desarrollar esta conferencia? Quiero dedicar una primera parte a exponer algunas de las características que nos hablan a nosotros, de cómo identificar un falso maestro. Después, vamos a dedicar unos 10, 12 minutos para que usted tenga ahí alguna pregunta, y vamos a hacer el tiempo entonces de preguntas y respuestas, aunque va a ser un tiempo resumido. Queremos dedicar alguna pregunta, algo que usted considere muy necesario, o alguna duda, alguna aclaración que usted quiera compartir o escuchar en esta segunda parte, ¿ok? Primero quiero comenzar con esto. ¿Alguien sabe lo que yo tengo aquí? ¿Alguien sabe lo que es esto? Y si ¿alguien sabe lo que hice? Y si yo le digo que eso es agua bendita, y si yo les digo que esa agua tiene un poder, que si usted está interesado en ser sano esta noche, usted debe tomar esa agua, o debe acercarse donde estoy para que yo le rocíe solo un poco de agua. ¿Usted me creería? Oye, ustedes son de madre, ¿cómo dicen? Si yo le dijera, no lo tengo, no vino hoy con el saco, pero si yo ahora me quito del saco y le digo que el que toque ese saco está tocando a Jesucristo, ¿usted me creyera? Y si yo le digo a ustedes que a partir de hoy, todo lo que ustedes piensen en su mente, decreten, declaren, lo pueden tener, porque a Dios se le demanda, porque Dios nos dice en su palabra que las palabras tienen poder, ¿ustedes creerían? Bueno, ustedes van a entrar posiblemente en el mundo evangélico entre los menos. ¿Sabe por qué? Porque hoy en el mismo Pinar del Río hay congregaciones que yo no sabría si decir congregaciones o cuevas de ladrones. Y yo sé que el tema que voy a tratar en esta noche es bien fuerte. Créanme que he estado orando por esto, porque una de las cosas que estamos viendo hoy es que hace muchos años atrás, con los apóstoles, los enemigos venían de fuera, trataban de contaminar dentro, pero la predicación sana del evangelio los sacaba, los ponía al descubierto. 2000 años después, esta agua no está bendita, lo que está es fría. 2000 años después, tenemos congregaciones enteras con algunos creyentes que se creen santeros y algunos brujeros que se creen creyentes. Y lo triste del caso, mis amados hermanos, es que en esos lugares dicen adorar el nombre del Señor. No hay que ir a los Estados Unidos, aunque algunos quieren, no hay que ir ahora mismo a ese lugar. Hermanos, en nuestra propia ciudad hay lugares donde los púlpitos, donde se debería predicar el evangelio, se está predicando hoy, o se está compartiendo hoy, fuego extraño. De hecho, hay un libro, yo lo aconsejo que lo lea, se llama así mismo Fuego Extraño, de un autor, para mí, un hombre de Dios, John MacArthur, y aunque sé que mucha gente lo tiene como enemigo, el libro
no habla de la maldad que hay entre muchos carismáticos, sino la maldad que hay en muchos que usando el nombre de carismáticos han corrompido la sana doctrina. Y muchos de esos predicadores, algunos aquí lo siguen. Así que yo evidentemente en esta noche, mientras comparto algunos pasajes de las Escrituras como herramienta, porque evidentemente en 45 minutos, una hora no podemos agotar todo lo que quisiéramos, solo dar algunas herramientas, me veo en la obligación de mencionar también algunos nombres. Algunos de esos influencers que yo le compartí a un amigo, no sé si él lo recordará, que cuando yo era muy joven escuchaba a uno de estos predicadores y lloraba con él. Después de crecer, después de estar más relacionado con la palabra del Señor, hoy lo escucho y vuelvo a llorar. La única diferencia es que las lágrimas de hoy es de dolor por ver un hombre que yo en algún momento creí que era un siervo de Dios y hoy lo veo tan perdido predicando el Evangelio. Predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, y posiblemente la mayoría de sus seguidores crean que es un hombre de Dios. Y cuando hablamos de nombres, que vamos a estar mencionando algunos de ellos, Dios sabe que en mi corazón no está para nada y nunca va a estar el de denigrar el nombre de un hombre de Dios. Pero de los lobos rapaces, a los lobos rapaces se menciona con nombre y apellido, hermano. Porque cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vemos en la iglesia hoy un cierto miedo. Pastores que dicen, yo no predico esto porque la gente se puede alarmar. Yo no hablo de esto porque la gente se puede sentir mal. Y aunque aquí en Cuba no está pasando como pasa en otros lugares, que si el pastor predica la palabra predica la palabra y lo hace fuerte, algunos dicen, me voy entonces a la iglesia que está a una cuadra. Hermano, nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo, escuchen, la de Jesucristo va a permanecer en pie hasta el final. El problema es de aquellos que creen ser de Jesucristo y siguen engañando a tantas personas hoy. Mis amados hermanos, hace muchos años escuché que alguien me dijo, de mi familia, de un cierto predicador que se llamó en aquel momento un tal Milagrero, de una iglesia metodista, una cosa así. Y ojo, no estoy hablando de todas las iglesias metodistas, no voy a estar hablando de todas las iglesias pentecostales, pero gente que con esos nombres están corrompiendo el evangelio. Y recuerdo que ese señor por allá por Camagüey introdujo una de esas falsas enseñanzas, ese fuego extraño llamado la risa santa. ¿Sabe lo que es usted la risa santa, no? Bueno, por lo menos sabe lo que es risa. Recuerdo que yo tenía unos 13 años y una prima me dice, no, fulano de tal, él habla de la risa santa. Y yo dije, mira, yo te digo la verdad, yo nunca he visto eso en la Biblia. Y ella me dijo, sí, pero es fulano de tal. Y yo recuerdo que con 13 años le dije, mira, puede ser quien quiera, pero si yo no lo veo en la Biblia, yo ahora no me voy a poner a reír aquí y decirle a todo el mundo que se ría porque esto es de Dios, porque una gente que supuestamente tiene un gran recorrido en el evangelio está enseñando nuevas cosas. Hermanos, mucho cuidado con lo novedoso, mucho cuidado con los nuevos movimientos, porque al final ya tenemos todo el consejo de Dios en los 66 libros, y lo que se salga de ahí y usted por seguir a un hombre crea que está en el evangelio de Cristo, puede ser engañado. Así que esta noche vamos a estar hablando de cómo reconocer a un falso maestro, y por supuesto, y si lo reconocemos, ¿qué hacemos posteriormente a esto? Lo primero que vemos es que la iglesia de Cristo desde sus comienzos ha tenido que enfrentarse a estos falsos maestros, a un ataque que es interno y externo. Y si hace muchos años atrás estaba la iglesia de Cristo, ¿verdad?, naciendo, los movimientos externos venían y la gente podía decir, este es de Cristo, pero este no es de Cristo. El problema es que para estos tiempos todo el mundo declara tener la verdad, todo el mundo declara tener el evangelio. Y hablaba con unos hermanos amados hace unos minutos antes de empezar este tiempo y le decía, nosotros tenemos bien definido quiénes son hermanos y quiénes son obreros fraudulentos o lobos rapaces. Si yo confundo un lobo rapaz, en otras palabras, si yo confundo un Guillermo Maldonado, y hasta yo creo que su apellido habla de quién es él, Maldonado, tiene malos dones, esa persona es cualquier cosa menos un predicador del evangelio fiel. Y yo confundo y digo, no, es que es mi hermano, es que hay que respetar. No juzguéis para que no seáis juzgados. El problema es que los que usan eso no leen la Biblia, porque el texto de no juzguéis es cuando está hablando de no juzgar mal, según las apariencias, o juzgar para destrucción. Porque el mismo Jesucristo dice, juzguen por vosotros mismos, juzguen por mis propias obras, juzguen por el testimonio de Moisés. Y si nos manda a juzgar, y si tenemos que discernir. El problema es que mucha gente escondido detrás del miedo
o detrás de la mediocridad de no estudiar la Biblia. En estos días pusimos un anuncio en uno de los seminarios que comenzamos y alguien salió ahí muy espiritual a decirnos, no, ¿quién dijo? Lo que hace falta es predicar la palabra. ¿Qué tanto título? ¿Qué tanto seminario? Los que me conocen saben que yo nunca me va a ver a mí en un careo de eso por internet con nadie. Porque no es ahí. Si alguien quiere confrontar o compartir, nos sentamos y como hermanos en la fe compartimos, ¿verdad? Pero en esos careos no, porque la mayoría de la gente, eso se vuelve un show y la gente disfruta de eso. Y el testimonio de la iglesia me dice, mira los religiosos como están entre ellos fajados. Pero lo que pasó esta vez que no me dio tiempo. Yo estaba en una consejería con unos hermanos que estaban en la casa. Estábamos un tiempo de consejería y tuvimos como unas 2-3 horas. Y mi esposa es la que se da cuenta que eso estaba publicado. Y cuando lo veo ya estaba el escrito de esa persona y a otros le habían dado respuesta. Y yo dije, bueno, ya esto no... Yo lo que siempre hago lo borro. No tengo tiempo para explicarle a gente que son necias, que en realidad no. Pero ya tuve que responderle con mucho amor y decirle, mira, el seminario o los seminarios nuestros, las personas que entran es porque ya están predicando la palabra. Aquí nadie viene porque yo quiero aprender un poco. No, aquí el que viene porque yo ya estoy sirviendo al Señor, quiero tener más herramientas. Y incluso la persona usaba un texto fuera de contexto, diciendo, no, el Espíritu Santo va a poner palabras cuando haga falta. Y le dije, mire, por esas mismas cosas y otras más, es que al ignorar el contexto que usted está citando, el Espíritu Santo pone palabras en nosotros, el contexto. ¿Usted recuerda cuál es el contexto, no? Cuando nos llamen y nos lleven ante las autoridades, ante los alguaciles y demanden razón, dice que ahí el Señor pone palabras en nosotros para defendernos. Ese texto no es para predicar el evangelio y salir por ahí. Y uno sale, no sabe ningún texto de la Biblia y el Señor va a decir, mira, dile primero Juan 3:16, después le dice Romano, no, eso no es. Pero bueno, después otros hermanos también pusieron una respuesta con amor, ¿verdad? Porque es importante. Pero como hoy hay un escritor que aunque él no está muy relacionado con los términos bíblicos, él decía, llegará el tiempo que para decir que el césped es verde, tendrán que sacar las armas. Hermano, ya eso llegó. Ya hoy aquellos que, y sobre todo aquí va a venir más, pero en muchos lugares, aquellos que dicen que el hombre es hombre y que el papá es el hombre y que la mamá es la madre, ya le pueden incluso meter multa, llevar a las autoridades, por decir lo que sencillamente la realidad y la Biblia nos demuestra, ¿verdad? Entonces, muchos que estamos viendo todo este contexto, incluso buenos cristianos que no quieren estudiar, y eso es un tema a analizar, en cuanto a la palabra, ¿cómo descubrimos un falso maestro? ¿Cómo yo sé una persona si es un hombre de Dios, si es un vocero de Dios? Porque, ojo, casi siempre los falsos maestros son los que más bonito hablan y los que más emocionan a las masas. Vamos a ir poco a poco. Primera característica, ¿qué pasa hoy con estos predicadores, evangelistas? ¿Cómo identificarlos? Bueno, primera característica de un falso maestro, y es esta que vamos a ver. Lo voy a defender en dos partes: cómo reconocerlo y después qué hacer ante ello. Primera característica, el falso maestro no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo. En primer lugar, cuando usted escuche a alguien predicando que no sale de aquí, eso es peligroso. Hermano, yo he estado en lugares donde en el púlpito lo que se habla es filosofía, lo que se habla es psicología, y tengo mi reserva con la psicología y muchas de estas cosas, que sé que hay buenos cristianos psicólogos, pero la psicología es una ciencia moderna de hace 200 años hacia acá, realizada, que en muchos púlpitos funcionará en el mundo, pero a la iglesia, que tenemos al Señor, que tenemos su palabra. Es cierto que la psicología tiene varios principios, pero el problema más grande de la psicología es que estudia los agentes externos y nunca va a la raíz del problema. Y la Biblia dice que la raíz del problema es el pecado en el hombre. Entonces, no puede funcionar. Hermano, la única medicina que puede sanar, que puede salvar, que puede dar vida eterna, es el Evangelio de Cristo. Fuera de eso, ni los mejores consejeros, ni los mejores psicólogos, ni los mejores terapeutas, fuera de eso no hay. Entonces, ¿qué pasa con los falsos maestros? Que el falso maestro no está conforme con las sanas palabras de Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a estar citando en ocasiones recurrentes a Timoteo, porque evidentemente Timoteo, al ser pastor de una iglesia y de una ciudad en Éfeso, donde él es el presbítero, es decir, él es el pastor que además de estar en su iglesia, está encomendando con otros pastores al ministerio y están abriendo iglesias.
él va a tener una serie de consejos que nos son muy útiles para nosotros, ya que él es alguien que está estrechamente relacionado con la enseñanza de la palabra. Dice, si alguno enseña otra cosa, no se conforma con la sana palabra del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el tal está como envanecido. Nada sabe, venir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjense cómo Pablo, hermano, y esto es 2000 años atrás. Una de las cosas que ha hecho Satanás o que han hecho los enemigos del Evangelio es desarrollar sus herejías. Nadie pensó que para el año 2020-2023 falsos testigos de Jehová estuvieran usando idiomas bíblicos para defender su mentira. Y nos encontramos todavía hoy gente en la iglesia. ¿Quién dijo que hace falta los idiomas bíblicos? Mis pastores nunca hablaron de griego ni de hebreo. Y los pobres pastores que no lo hicieron porque no lo tenían a la mano, pero fueron fieles en su yegüita y en lo que tenían predicaron, y con su única Biblia y con un español bien malo, porque no estuvieron la mayoría de ellos, estoy hablando de hace 60 años atrás, en ningún seminario. Entonces, hombres de Dios, muchos mediocres hoy en las congregaciones lo cogen como bandera. No, eso no hace falta. Le digo porque aquí hace 15 años atrás, aquí escuché ese comentario de algunos. El problema que tenemos hoy, hermano, es que las herejías no es que han mejorado, sino que se han dado cuenta que como hay muchos cristianos que tienen la verdad, pero no la saben defender, entonces intentan arrebatársela. Yo puedo tener la razón, pero si yo no sé defender mi razón, la pierdo, ¿sí o no? Claro que la pierdo. Y no se trata de que el Evangelio perdió, de que Cristo fue tirado por tierra. No, se trata de que nosotros tenemos que ser responsables, hermano. Si hablamos del libre albedrío, ahí donde entra el libre albedrío, con todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser responsables, no podemos ser mediocres. El Espíritu Santo no va a estudiar las Escrituras por mí, Él las inspiró ya. Él viene a mi vida, me consuela, me conforta. Pero yo tengo que decir, voy a dejar de ver esto, voy a dejar de hacer esto y voy a pasar más tiempo en las cosas del Señor. Eso es lo que el Señor nos anima en su palabra, que nosotros pongamos en práctica. Por eso, fíjense cómo dice Pablo, si alguien está enseñando otra cosa, ¿por qué dice esto? Porque evidentemente había otras enseñanzas, estamos hablando de 2000 años atrás. Dice, y no se conforma, la palabra griega que se usa aquí para conformarse, es como cuando usted está comiendo, hay un punto donde tú estás lleno. Pero hay otro punto a partir de ahí que empieza ese estado de repletez. A ver, los glotones, ¿a quién le ha pasado? Que a partir de ahí tú dices, estoy lleno, pero es que esto está tan rico. Tengan cuidado porque la bula anda por ahí. La idea de conformarse con las palabras es, ya aquí está todo el consejo de Dios. Hermano, es cierto que yo tengo cientos de libros, muchos no los he leído, pero soy un, no sé cómo decirlo, una polilla, porque me encanta leer libros, pero sé que cada vez que leo cualquiera de estos libros, tengo que leer más y reafirmar más lo que conozco de su palabra, porque los libros humanos no son inspirados, muchos de ellos son de hombres de Dios, pero hermano, incluso hombres de Dios pueden tener una idea no tan desarrollada, o incluso muchos hombres de Dios. Háblese de algunos de estos escritores que tenemos recientes, de John MacArthur, Mel Núñez, Sujel Michelet, son más recientes, pero si vamos más atrás, Martin Lloyd Joyce y algunos de estos predicadores tremendos, cuando hacían un libro, en su segunda edición corregían cosas. ¿Por qué? Porque no son inspirados. Y cuando pasan los años se dan cuenta, yo mismo me he dado cuenta de sermones atrás, de escritos que tengo, de clases que tengo, que le he tenido que mejorar. ¿Por qué? Porque hermano, nosotros no tenemos nueva revelación. No existe. Cuando alguien se para diciendo, esta es una nueva revelación, hermano, huye de esa gente. Tuve una revelación anoche y el Señor me dijo, y el que no está leyendo la Biblia, y el que no sabe que los 66 libros es lo que nos conforma, todo lo que necesitamos, entonces está, en mi iglesia hablan de sueños, en mi iglesia hablan de visiones, ahí está la unción de Dios.
ahí lo cae fuego extraño, hermano. Ahí lo cae mentiras del diablo. ¿Sabe por qué? Siempre uso esta imagen. Porque con los 66 libros revelados que tenemos, todos los cristianos no estamos de acuerdo en todos los temas. Imagínense con cosas extras. Y estos son los que Dios nos permitió tener. Entonces, Pablo nos dice, el que viene y no se conforma con esto, con la doctrina que es conforme a la piedad. Hermano, mucha de esta gente son fraudulentos. Muchos de estos predicadores usted lo ve, pero muchos de ellos usted no sabe cómo viven. Porque es importante saber cómo viven los maestros de la iglesia, los pastores de la iglesia, cómo son. Porque si usted va a mi casa y está conmigo las 24 horas del día, se dará cuenta que muchas veces hay un momento en que uno está hasta aquí y está gritando por aquí, la otra por allá, y mi esposa por allá. ¡Oh! ¡Ay, pastor, paciencia! Y ahí quizás usted sale disciplinado también. Porque soy humano. Porque también me enojo. Claro que trato todos los días de morir al yo y de poner eso en las manos del Señor. Pero no ando con esa capa. Y los hermanos, los hijos de Dios no pueden andar con esa capa de que, oh, hay gente que quieren hacernos creer que no van ni al baño. Porque lo que te están vendiendo es un falso evangelio. Dice el apóstol Pablo, de este tipo de personas, ¿qué es lo que sale? Contiendas de palabras. Dice, de la cual nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eso es lo que provocan los falsos maestros. Y es increíble cómo si en una iglesia sana, una iglesia que esté bien cerca de la palabra del Señor y de la predicación fiel, siempre hay envidia. ¿Sí o no? Sí. Pero no es que está la envidia porque desde el púlpito se está motivando la envidia. Es porque aunque desde el púlpito se habla contra el pecado, nosotros seguimos luchando contra el pecado y seguimos luchando contra esas cosas. Pero no es que se motiva. Hermano, cuando usted ve la vida de muchos de estos falsos predicadores, usted lo ve casi siempre en escándalo. Y que si se robó no sé qué, y que si se robó lo otro. Y hubo uno muy famoso hace unos años atrás, llamado Jesús de Miranda, en Miami. Para los que creían que eso era el cielo. Estaba ahí en Miami y él se autodenominó primero el espíritu de Jesucristo, después el espíritu del apóstol Pablo, después se dio cuenta que el rango lo bajó y volvió al espíritu de Cristo. Ese hombre se murió de cáncer, un cáncer fulminante. Fue así, se murió. Pero dos de las mujeres que tenía, una de ellas después se autoproclamó y anda por ahí todavía. Yo incluso lo estaban sacando en el paquete. Hace un año atrás, de Pinar del Río, Cristo Lisbeth. Se llama la diabólica esa. ¿Sabe por qué no tengo pena de decir de mi boca la diabólica esa? Porque lo es, hermano. Dios me libre de un hombre de Dios. Yo decir, no, el diabólico ese, porque estaría calumniando a un siervo del Señor. Pero eso es fraudulento. Y lo triste no es eso, lo triste es la cantidad de gente que siguen engañando. La cantidad de gente que siguen tras esas mentiras. Escuché esta frase y me gustó tanto que se la tengo que regalar. Muchas de estas personas tienen el falso maestro que se merecen. Mucha de esta gente tienen el falso profeta que ellos han anhelado toda su vida. Porque cuando, hermanos, cuando en la iglesia del Señor se predica la palabra, y si no hay algo en la palabra que a veces nos choca y nos confronta, entonces no se está predicando la palabra, porque la palabra es el evangelio santo, vivo de nuestro Señor Jesucristo, predicado a almas que estamos todos los días mortificando el pecado que hay en nosotros, batallando con el pecado que hay en nosotros. Entonces, ¿qué pasa con estos blasfemos? Que ellos no se conforman con las sanas palabras de Jesucristo. Usted escuchará muchas de sus frases, muchos de sus sermones, y ninguno de ellos tiene un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque toman la piedad, como dice el propio texto, como la fuente de ganancia. Fíjense como el mismo apóstol Pablo dice, de esa gente apártate. ¿Quiere que le diga algo? Cuando todo esto de la ideología de género, y esto lo voy a decir con respeto, pero con autoridad. Algunas personas adventistas vinieron donde yo estaba y me decían, mira pastor, vi su video, gracias por esto, hermano. Y yo me contuve todo el tiempo para que de mis labios no saliera hermano, porque yo no estoy hablando ahora de una persona que está en el adventismo, estoy hablando del adventismo como religión oficial. Sus credos van contra el evangelio de Cristo, hermano, porque añade salvación por obras. Porque uno de sus principales profetas habló de que Cristo venía en diferentes ocasiones y no se cumplió, y es una falsa profeta. Y después vamos a hablar un momentico de las pastoras y todo esto que andan por ahí, de esos que le encanta Yesenia Ten, algunos de ustedes sí lo han seguido. Ahora, cuando vemos esto, el falso maestro no se conforma con las palabras de Jesucristo. ¿Por qué? Hermano, yo no sé usted,
¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? Pero es probable que mientras más años llevemos, digo probable, no seguro, porque si usted lee la Biblia a picotillo, va a llevar 20 años en la iglesia y nunca se ha leído un libro completo. Si usted es disciplinado y lucha por ser disciplinado, entonces con los años va a haber leído la Biblia varias ocasiones. Yo no sé, la verdad que no sé por qué secuencia voy, pero ya voy de nuevo en otra de las secuencias, voy por la mitad de nuevo. Hermano, y cada vez que empiezo, cada vez que llego a texto, que me lo sé de memoria, que los he predicado, que los he escuchado, vuelve el Espíritu de Dios a hablar a mi vida, vuelvo a sentir su paz y su misericordia. ¿Por qué? Porque esto es palabra viva, esto es una fuente inagotable, esto no se cansa. Entonces cuando usted ve esos predicadores que todo lo que hablan es hermosísimo, hermano, pero yo no conozco que pueda vivir alguien en la tierra que tenga más potencial que el mismo diablo. Y miren qué ocurrió con el diablo. Cuando habla de más potencial, de la hermosura, de su majestad, de todo lo que él tuvo antes de rebelarse contra Dios. Entonces, muchos de estos predicadores, por ejemplo, un tal Daniel Aviv, ese es un mexicano, que si usted escucha a esa gente, es probable que usted llegue por la tarde cansado y usted lo escucha y usted al otro día sale así, con una fuerza para la cola del pollo, porque soy vencedor, porque no hay nadie como yo, porque venceré. Igual, no vas a regresar sin pollo, pero aleluya, porque él me dijo, porque yo soy. Porque son gente que no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo. Hermano, podemos estar 100 años en la tierra predicando expositivamente, que es texto a texto, verso a verso, cada una de las verdades usando la lengua bíblica, las mejores herramientas exegéticas y de interpretación, y la fuente inagotable de la revelación no se agotará. Y ojo como lo digo, la fuente inagotable de la revelación, que de Génesis a Apocalipsis, ahí está la fuente. Lo que se sale de ahí no es fuente de revelación, es mentira. Pero en esa sola piscina de Génesis y Apocalipsis es inagotable. Y aquí tenemos la revelación, toda la revelación necesaria. Eso hacen estos falsos maestros. Fíjense cómo el texto dice que el tal está envanecido. Esa palabra envanecido, la palabra griega es tufo, como tufo, le suena a tufo. Pero lo interesante es que las palabras, los verbos griegos, tienen voces. Yo no voy a dar una clase de griego, pero le quiero hablar algo importante. Un verbo tiene 3 tipos de voces. Lo sabemos en español, pero no, quizás algunos no recuerden. La voz activa es cuando el sujeto realiza la acción. Alex corrió. ¿Quién corrió? Alex. Ese corrió está en activo porque el sujeto realiza la acción. Alex fue golpeado. Esa voz es pasiva porque yo no hice nada, yo recibí la acción. Entonces, esta palabra envanecido está en pasivo. Porque quien está detrás de todas estas mentiras está ciego por las mentiras del diablo. A ver si se lo explico de esta manera. Todos esos falsos maestros no son hermanos en la fe. Toda esa gente que predica fuera del Evangelio de Cristo son falsos maestros, hermano. Y cuando decimos falsos maestros, son hijos de perdición, hermano. Son gente que corrompe el Evangelio. Alguien me dijo en estos días, ¿puedo entonces, pastor, escuchar a Alejandro Bullón? Le dije, tú haces lo que tú quieras, porque él me decía, pero es que son es un pastor adventista, pero es que son predicaciones cristocéntricas. Y le dije, yo lo sé. Pero si le escuchan cuando habla de su denominación o de su credo que le han exigido en ocasiones, vas a escuchar por ahí en uno que otro momento que si no guardas el sábado, evidentemente no eres el Señor, eres la marca de la bestia, muchas de estas cosas, porque eso es lo que dice el adventismo como credo. Yo siempre le digo a muchos hermanos, yo sí tengo predicadores que escucho, sí tengo muchos de estos hombres de Dios que escucho, leo. Es verdad que no, como no tengo tanto tiempo para escucharlo, solo en momentos puntuales, me gusta saber sus puntos sobre cosas específicas, pero sí hay gente buena para escuchar, hermano. Sí hay gente de sana doctrina para escuchar, pero cuando nosotros no sabemos discernir entre si escuchar o no escuchar, yo le doy mi consejo siempre a la gente el mismo. Si a mí me dicen que de esa llave, estoy sediento y me dicen, mira Ale, de esa llave hay agua buena, pero cada cierto tiempo, yo no sé qué pasa ahí, se confunde agua y sale un veneno, pero toma. Y saca lo bueno y saca lo malo. Y yo, mira, no tengo tiempo para eso, no me tomo nada. Si lo aplicamos a la Biblia, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Esa gente, hermano, que dice cosas buenas y que dicen cosas malas, lo malo me contamina todo lo que pueda decir bueno. ¿Por qué?
Hermano, no pierdas tu tiempo en toda esa gente que te dice lo que quieres escuchar. Y si alguno dice, no, pastor, yo no tengo ni internet, ni tengo nada de eso, bueno, mejor, sigue leyendo la Biblia y sigue escuchando la palabra, aquí por lo menos en la iglesia o con predicadores sanos de la palabra. Esa idea de estar amanecido y del ira, hermanos, hay que tener cuidado porque esto es peligroso. Un falso maestro siempre corrompe el evangelio porque no está conforme con las palabras de Jesucristo. ¿Y dónde encontramos la palabra de Jesucristo? En el Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo no, sí, porque el Antiguo es el previo de todo lo que después Cristo revela. Y yo sé que usted lo sabe, pero a mí me gusta recordarlo. Y quien está revelando el Antiguo Testamento es el Espíritu del Señor. Es decir, Cristo está también en el Antiguo Testamento. Quizás no encarnado como lo vemos en el Nuevo, pero todo Él es importante para nosotros. Segunda característica que descifra a un falso maestro. Y es que el falso maestro, por supuesto, si la primera característica dice no está conforme con lo que ahí está, entonces si sabe que tiene que predicar de ahí, hermanos, las herejías más bonitas del mundo han salido de versículos de la Biblia. Mira lo que dice la palabra del Señor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es? Los 3 pasos que tiene que hacer todo estudiante de la Biblia. Esté en un seminario o no, cuando esté leyendo cualquier versículo. Los profesores del seminario no me hablen. Sí, pero yo conozco una pila que oran y después acaban con la Biblia. Orar, por supuesto. Sí, perfecto. Pero ese lo damos por sentado. Si somos hijos de Dios, siempre estamos orando y pidiéndolo. Por ejemplo, en este mismo texto, recuerde, un falso maestro e incluso un buen cristiano puede decir lo que le dé el deseo usando la Biblia. Oh, muy bien. Sí, que este es predicador. ¿Qué hay que hacer, Carlos? Estar en el contexto total de... Esta palabra, hermano, mira, esta palabra... Vaya que cuando usted se muera, dile, mira, póngame en la tumba. Él siempre leyó el contexto. Hermano, contexto. Contexto. Ahora, ¿qué significa el contexto? Contexto más amplio, contexto más pequeño. Vamos a hacer un simple ejercicio. ¿Quién dice esto que acabamos de leer? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo Mateo 5:19? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Que eso lo está diciendo Jesús. Búsqueme versículo que diga que eso lo está diciendo Jesús. Porque yo puedo decir, no, eso lo dijo, en realidad quien lo está diciendo es Mateo. No lo dijo Jesús, lo dijo Mateo. O le puedo decir que eso lo está diciendo Juan el Bautista y Jesús lo está repitiendo. Y algún hermano me dice que sí, que fue Jesús. No se ponga bravo conmigo. Yo hasta ahora, gracias al Señor, no soy falso maestro. Dice versículo 1, sí. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí desde hasta el capítulo 7, toda una serie de enseñanzas. Pero eso tú lo sabes, y nosotros lo sabemos, porque uno dice, bueno, verso 19, para saber el contexto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir más atrás. ¿Dónde comenzó la historia? Porque sobre todo estamos en los evangelios. Escuchen, no es igual cuando estamos en las cartas de Pablo. Porque las cartas de Pablo no son historias, son discursos. Y es teología, disculpen, y es doctrina y teología y teología y teología. Y muchas veces te está hablando de un tema y después te salta para otra cosa. Y si estamos en algo que es profético, todavía es más complicado. ¿Qué es lo que quiero lograr mostrarte con esto? Hermano, que sí tenemos que estudiar la Biblia, hermano, la tenemos que estudiar. La tenemos que estudiar. Más que, sería más fácil para mí decirle, mire, aplique siempre estas 5 herramientas y le vas a hacer una radiografía y vas a ver quién es sano y quién es hereje. No existe. Eso no existe. Porque muchos de estos maestros, de estos falsos maestros, comenzaron al principio dando unas enseñanzas increíbles. Y dando unas enseñanzas, y en ocasiones dicen herejía, pero ese día que le toca dicen cosas buenas. Entonces no es que siempre aplica. Entonces, más que decirnos, danos pan, es, bueno, ¿y cómo hacemos el pan? Más que decirnos, pastor, dime 3 cosas para siempre identificar un falso maestro. No. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, pero necesitamos también tiempo, hermano. Tiempo para buscar su palabra, para hablar de su palabra, para compartir su palabra. Entonces ahí es donde nos damos cuenta
¿Qué es los institutos? ¿Qué es los seminarios? ¿Qué es la casa culto? ¿Qué es nuestra familia? Porque si aquí adoramos como cuerpo, como iglesia, y vamos a nuestra casa, y ahí no también le damos la responsabilidad a nuestra esposa, con nuestros hijos, de hablar la palabra, hermanos, al final la palabra es lo que repercute en la vida eterna, hermanos. Y no estoy hablando de no estudiar otras carreras, de no estudiar diferentes cosas, porque muchos aquí no son pastores. Pero el estudiar no es para los pastores solamente, es para todo hijo de Dios. Entonces, fíjense cómo el texto está hablando a Cristo. ¿Y de qué mandamientos está hablando? Porque si dice estos mandamientos, la pregunta sería, ¿qué es estos mandamientos? ¿Qué referencia ha dado anteriormente? ¿Qué está hablando Jesús? ¿Qué viene desarrollando? ¿Qué tema Él está explicando? Entonces nos vamos a dar cuenta que está hablando en los versículos anteriores. Si buscamos Mateo, nos damos cuenta que ha comenzado con una introducción del sermón. Está dando las bienaventuranzas que todos conocemos. Después empieza a hablar sobre la luz de la tierra, la luz del mundo, la sal de la tierra. Cada uno de estos ejemplos que aplican a la vida cristiana. Y cuando dice, si alguno quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, algunos incluso han dicho, no, es que hay cosas que son más pequeñas que otras. Estas las cumplo y estas no las cumplo. ¿No así? Si leemos el contexto, nos estamos dando cuenta, hermanos, que Jesús está hablando que todo en la ley del Señor, que todo en las verdades del Señor son para nuestra vida. No es que la vida puede ser selectiva, no es que la Biblia puede ser selectiva, esto sí lo voy a cumplir, esto no lo voy a cumplir. Por eso, fíjense cómo dice que el que quebranta estos mandamientos, ¿quiénes están escuchando ese sermón? ¿Quiénes lo están escuchando? Los discípulos, pero había una multitud en medio. Ahí están los 12, pues ahí, según algunos ya estaban casi todos, o todos, pero había una multitud también que quería escuchar a Jesús. Pero en esa multitud es muy seguro que también había unos unos fariseos. Y lo interesante es cómo Jesús dice, el que quebrante, el que rompa estos mandamientos pequeños, y así lo enseñan los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Eso significa entonces que alguien que no cumpla alguno de esos mandamientos va al cielo, pero va a ser allí pequeño. Eso no significa eso, hermano. Porque el que peca, el que practica el pecado, el que vive en la mentira, no heredará el reino de Dios. Jesús lo que está mostrando es cómo la misma audiencia tenía a esos fariseos que iban a la pelusa de la contrapelusa. De hecho, cuando vemos el tema de los diezmos, y este no es el espacio para esto, pero Jesús, cuando habla de los fariseos, dice que ellos diezmaban el eneldo y la menta. Si tú buscas esa planta, no la busques aquí porque aquí ahora mismo no hay nada. Si tú buscas esa planta en internet, ¿cómo tú le sacas el 10% a una semillita que prácticamente ni se ve? Y es la idea de la ridiculez religiosa en su máxima expresión. En otras palabras, son esas personas que cuando llegaban a la escritura, hermanos, voy a hablar ahora del judaísmo. Del judaísmo que supuestamente dicen que es mesiánico, pero está contra Cristo. Voy a hablar de un señor llamado David Ben Abraham, con nombre. Y hay muchos más. Pero mucho de eso que tú lo ves, no, es las raíces hebreas, porque los números hebreos, y porque, hermano, a algunos de nosotros nos encantan los idiomas bíblicos, pero yo no voy a hacer una doctrina de una palabra bíblica. Yo no voy a hacer una religión o una creencia de un rito del Antiguo Testamento, porque cuando vamos a Cristo, nosotros estamos en Cristo completo. Entonces cuando tú ves mucha de esta gente, comienzan enamorando y diciéndote, no, somos hebreos, en realidad estamos en Cristo, pero Cristo era judío, y tú dices, oye, eso me encanta. Pero no sería la primera vez, y nosotros tenemos ejemplos tristes de eso, incluso en nuestra propia obra. Algunos pastores en algún momento estuvieron con nosotros y hoy están negando al Mesías, están negando a Jesucristo. Hermano, el que niegue al Hijo nunca va a ir al Padre. Yo puedo entender que alguien en este lugar todavía tenga algún conflicto para entender cabalmente la doctrina de la Trinidad. Cuando digo entender cabalmente es poder explicarla con tanta naturalidad. Yo entiendo que eso puede ocurrir. Pero aún así usted sabe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, tres personas. El propio apóstol Pablo le dijo a la iglesia, grande es el misterio de la piedad, que Cristo fue revelado a los ángeles y manifestado en carne.
Es un misterio. Pero que sea un misterio y que se haya revelado no significa que lo que necesitamos saber ya Él nos lo dio en su palabra. El problema con esta gente es que ustedes hacen una doctrina de una coma. Hacen una doctrina de una fiesta del Antiguo Testamento, de un rito, de una circuncisión, y llega alguien y te dice, sí, tú estás en Cristo, sí, pero deberías circuncidarte. Pero ¿cómo? Recuerda que ese fue el conflicto en Hechos, capítulo 15. Eso no es nuevo, hermano. El diablo no tiene capacidad de crear nada nuevo. Lo que siempre ha hecho es poner en tela de juicio la verdad de Dios. Y para hacer eso hay muchas formas de poder atacar la verdad de Dios. Por eso el contexto, hermano. Ustedes decían orar, pedirle al Señor que nos muestre su palabra. Claro que hay que hacerlo, hermano. Pero si yo oro al Dios de la palabra y voy a la palabra y no aplico los pasos necesarios para que la palabra entonces habla mi vida, entonces como lo que digo, Dios háblame, pero cuando voy a estudiar digo, ahora deja que esto es mío. Mi pastor, mi maestro me enseñó. Hermano, yo no. Tristemente, hace muchos años atrás, de este lugar, se enseñó que el pecado de Adán y Eva fue no separar el diezmo. De Ananías y Zafira fue no separar el diezmo. Algunos salieron de acá con esas enseñanzas. Hermano, eso no está en la Biblia. Yo no puedo ponerle cosas a la Biblia, porque cuando yo le pongo cosas a la Biblia, yo me convierto en un falso maestro. Te lo digo de esta otra manera, con todo lo que está ahí ya, no hace falta más, no le pongamos más. No querramos justificar algo que yo quiero hacer obligando el pasaje que nos diga, obligando el pasaje que digan algo. Cash Luna, lo escuché en un video, hermano, al principio decir que cuando aquel Simón, el mago, ¿recuerdan? Que Pedro estaba imponiendo las manos y está en esa primera etapa de la iglesia, esa etapa histórica, que no tiene por qué repetirse así, porque eso fue con la iglesia. Cash Luna dijo, usted lo puede buscar en cualquier video, aparece. Dijo que el que estaba equivocado era Pedro, porque Simón le dijo, dinero, ¿cómo puedo comprar ese don? Y Pedro le dijo, eres hijo de maldad, en oscuridad y en tiniebla estás. Y este hijo del diablo dijo, este señor Cash Luna, que es una de la iglesia más grande en Colombia hoy, se llama Casa de Dios, pero es una cueva de ladrones. Yo lo estoy diciendo esto hoy, pero este video, yo no dudo que alguna de esa gente lo vea. ¡Ah! ¡Mira lo que digo! Y ellos en la iglesia no llegan ni a 200, están por ahí, un grupito así. Pero la iglesia no consiste en cuántos somos, hermano. La iglesia consiste en cuán cerca estamos nosotros de la palabra de Cristo. Porque si no, somos cualquier club religioso camino al infierno. Y ese señor dijo textualmente que el que estaba equivocado era Pedro, porque Simón entendió por la revelación que las cosas de Dios sí se compran. Claro, no, es que él tiene razón, porque Cash Luna está predicando a un Dios que se llama Mamón, el Dios del dinero. Y es verdad que para el Dios del dinero, Simeón es el que está en la razón, pero para el Dios de la Biblia no. Y a veces uno ve esas cosas y uno dice, Dios mío, ¿cómo una persona puede pararse y decir así? Ahí es donde yo entiendo muchas veces la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios para con nosotros, sus hijos, uno lo entiende porque uno dice, bueno, es que yo a veces veo usted sabe que nosotros tenemos dos piezas ahí, que la chiquita estaba tranquila, pero se está activando. Pero estas dos piezas, a veces yo miro a la más grande y con tanto amor y con tantas cosas, pero a veces me saca unos colores. Y como que yo lo voy arriba y Daisy me hace señas. Nosotros tenemos los códigos para y gracias a Dios nos va funcionando. Y ella me mira como que ella me apacigua. Yo creo que así es muchas veces Dios con nosotros. Esto no es revelación, esto es una suposición y no tienes por qué creerlo. Pero por la misericordia de Dios, porque cuando nosotros, hermanos, vamos a fallarle a Dios y a veces le fallamos, es como que la ira de Dios se detiene, porque el Hijo no tiene su brazo, hermano, porque Él nos perdonó en aquella cruz. Ese es el bendito evangelio de Cristo.
A veces la gente dice, ¿por qué? Si Dios existe y es tan bueno, hay tanta maldad. Esa no es la pregunta. ¿Por qué incluso Dios existiendo y habiendo tanta maldad no los ha consumido a todos de una y acabado con todo? Esa es la misericordia también sobre justos e injustos hoy. Entonces, cuando vemos esto en la palabra, Jesús está diciendo, más cualquiera que lo sabe y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermano, corromper la verdad en un versículo es suficiente para enseñar una herejía destructiva a la iglesia. Un versículo. Estaba en congregaciones. Cuando más joven fui a muchas congregaciones, y déjeme decirle que muchas de estas congregaciones hoy que están haciendo mucho daño al evangelio son congregaciones con perfiles carismáticos. No estoy diciendo que todas, hermano, entiéndame bien. De hecho, yo creo que por la Biblia los verdaderos hijos de Dios somos carismáticos. Tenemos el carisma, el regalo del Señor, que es su Espíritu Santo, los dones que Él ha decidido, Él, no nosotros, Él, poner en su iglesia. Ese es el verdadero carismático. Pero movimientos carismáticos hoy con doctrina de la prosperidad. Vamos a hablar un poco de americano, porque yo sé que algunos que un día se van para allá y no sé, Joel Austin y esa gente que le copelan. Muchos de esos predicadores, hermano, millones de seguidores tienen. Pero no porque tengan millones de seguidores significa que tienen la razón. Entonces el falso maestro evidentemente quebranta, rompe. ¿Y cómo yo sé cuando alguien está rompiendo la escritura? Sencillo. Lo que yo estoy hablando acá, usted tiene una Biblia adelante, no la cierre. No la cierre. Quédese con su Biblia abierta y si tiene alguna duda, lo anota. ¿Sabe por qué? Hermano, yo no creo que nunca, sería un regalo para mí, pero yo creo que nunca voy a estar en los zapatos del apóstol Pablo. De hecho, no lo voy a estar, ni ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros, aunque podamos escribir excelentes libros, vamos a escribir la mitad del Nuevo Testamento. Ya lo escribió Pablo, nosotros no. Y el apóstol Pablo, con la iglesia de Berea, predicando, hermano, los creyentes en Berea, que no tenían la Biblia, lo que tenían era el Antiguo Testamento, que es lo que estaba revelado solo en ese momento. Dice que ellos buscaban lo que Pablo les estaba enseñando, el tiempo que estuvo ahí, para ver si lo que Pablo decía estaba ahí. Y Pablo está dando la revelación, lo que sí verdaderamente era la nueva revelación, o la revelación progresiva del Nuevo Testamento, la estaba dando. Y aún esta gente que lo que tenía era el Antiguo Testamento lo buscaban, hermano, si ellos lo hicieron con Pablo, ¿quién en este mundo puede decir no, conmigo no? Miren, el falso maestro no le gusta que lo pastor, ¿y por qué usted dice eso? Hermano, ¿por qué tú crees eso? No, esta es una de las peores frases, ¿no? Porque a mí me lo enseñaron así. ¿Y si te lo enseñaron mal? ¿Y si la persona que te lo enseñó era una persona buena, con buenas intenciones? Pero hermano, la Biblia no es de buenas intenciones, la Biblia es de vivir el Evangelio por fe. No, yo quisiera un día. No, yo un día voy a ir al Evangelio. No, yo un día voy a servir al Señor. No es de intenciones. El libro de los Hechos es el libro de las acciones del Espíritu Santo en sus apóstoles, no de los sentimientos, no de los deseos. Los falsos maestros, ¿saben lo que mueven? Los sentimientos. De hecho, yo te puedo decir que muchas de estas iglesias, si la gente no llora en el mensaje, si la gente no grita, si la gente no aplaude, si la gente no se cae al suelo, hermano, no existe una revelación de caídas al suelo. No existe. No está en la Biblia. Un día estaba dando la clase y uno de los estudiantes me salió, pastor, y mira, te voy a buscar un versículo. Mira, Jesús cuando lo fueron a tomar preso, él dijeron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Mira cómo todos se cayeron. Yo le dije, está bien, muy bien. ¿En qué iglesia fue eso? No fue una iglesia. Los que se cayeron eran creyentes. ¿Quiénes eran los que se cayeron? Eso después se siguió enseñando en las iglesias. Algún apóstol dijo, recuerda lo que pasó, tomen esa unción y muévanla. Preguntas, hermano, preguntas. Pero no preguntas porque pueda yo tener una mente inteligente o porque el otro pueda tener una mente inteligente. Pregunta el texto. Martín Lutero, una de sus grandes batallas fue, dejemos que la Biblia hable por sí misma. En una ocasión le puse esa tarea a los estudiantes. Siempre en primer año yo comienzo dando con ellos hermenéutica, así los pasos para interpretar. Y siempre les pongo la misma tarea, que le hagan pregunta al texto. En estos años, siempre hay uno, por lo mínimo siempre hay uno que viene y me dice, pastor, mira que le pregunté y no me dijo nada. Siempre hay uno que lo hace. Así que si usted va a empezar ahora en septiembre y le pasa, no se preocupe.
Porque no es, a ver, háblame. Fuego, fluye. No, hermano. Dios no obra así. Recibe. Y yo no me estoy burlando de alguien que pueda estar en esa iglesia y que lo estén confundiendo. Yo no me estoy burlando. Dios sabe que no me estoy burlando. Yo sí estoy hablando de nombres de personas que están confundiendo a creyentes. Porque muchas de esas iglesias es probable que alguno de nosotros o de gente que conozcamos algún día estuvo ahí y no eran falsos, sino que estaban en una cueva de ladrones. Hasta que un día tienen que salir, hermano. Porque muchos de estos maestros, ¿saben cómo se presentan? Principio sectario. Si yo un día le digo a usted, no, si lo que yo digo, nunca me lo pongas en tela de juicio, porque es de la Biblia. Hermano, póngame, este es un hereje. ¿Por qué? Porque yo estoy reformando por el Espíritu Santo todos los días. Sí, estamos creciendo todo en la palabra del Señor y podemos llegar a un punto de decir, bueno, es verdad, esto tenemos que cambiarlo. Esta gente son Dios de la tierra. Mira que muchos aquí en la nación cubana tenemos nuestros pensamientos contra las ideas estas que a veces que son no, es porque sí y ya. Y este es porque ya. Y el otro no, aquí no, todo el mundo piensa lo mismo. Eso a veces está en las iglesias también. ¿Y por qué no? Porque aquí se hace así. ¿Y por qué cuando el pastor viene todo el mundo tiene que pararse y como foquita? Sana. Hermano, adoración a los hombres. Aquí hay iglesias en Pinar del Río que lo hacen, hermano. Que mucha gente dice, pero es que él dice que Dios le dijo. Entonces, mucha de esta gente, yo le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo para que vea lo que pasa. Fluye, fuego. Le voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a usted, mira, anoche tuve una revelación con el Señor cara a cara, y él me decía, Ale, ve ahora, dile a mi iglesia esto, vas a tener gente en la predicación que está pasando por pruebas. Miren cómo yo digo, el Señor ahora mismo me está diciendo que aquí hay gente que está pasando por pruebas. El Señor mismo ahora me está diciendo que hay gente aquí que está tomando decisiones difíciles en la vida. El Señor ahora mismo me está diciendo que aquí hay gente que está teniendo problemas en el matrimonio. No, el mío es perfecto. Tengo la sierva ahí delante. Y con el simple decir, no, que Dios me dijo, hay momentos que uno dice, bueno, si Dios le está diciendo eso, todo lo que diga esta persona tiene que ser de parte de Dios. ¿Por qué? Porque son gente, no solo que juegan con los sentimientos de la persona, sino que, hermano, están jugando a ser Dios. Hermano, por las misericordias del Señor, esa gente se va a su casa y al otro día se levanta de nuevo. Y cuando digo por la misericordia, es porque toda esa gente que son dictadores dentro de las iglesias, que son manipuladores dentro de las iglesias, no, tengo una revelación. Dice el Señor que hay que ser santos, que hay que orar más, que hay que predicar la palabra. Y todavía alguien dice amén. Es verdad, hermano, ya Dios lo dijo. Ya está en su palabra, hermano, y Dios lo sabe, hermano. Yo sé que aquí nos reímos, pero yo no estoy burlándome de nadie. Te estoy diciendo que hay muchos de estos lugares que pasa eso, que nadie quiere coger la palabra porque supuestamente el profeta, el apóstol, es otra de estas cosas. Usted no ve, alguien me hablaba de una denominación, y ahora sí no voy a mencionar la denominación porque creo que hay mucha gente espiritual y buena ahí. Pero me hablaba de una denominación que si el pastor no tiene una cierta cantidad de miembros al cabo del año, vas votado. O si tiene una cantidad exacta, vas ascendido. Hermano, ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? Que si para ser pastor tienes que tener este requisito. Bueno, sí, con eso sí me pongo un poco belicoso, porque 1 Timoteo 3 te da los requisitos. Ya, fuera de ahí no te vayas. No, espérate, no. Porque para hacer entonces, primero vas a empezar por aquí, después vas a llegar aquí, después entonces aquí. Y cuando tú ves todas esas escalas, tú dices, le decía a una gente que amo, que estos días estuvimos en consejería, yo le decía, ni Jesucristo aplica en esa denominación como pastor. El apóstol Pablo, votado. Juan el Bautista, votado. Porque Juan el Bautista, los pocos discípulos que tenía se le fueron con Jesús. Se le fueron. ¿Recuerda? Juan, Pedro era de Juan. Y ellos se fueron, Andrés, se fueron con Jesús. No llegaban a 12. Nuestro Señor Jesucristo. De 12, uno es diablo. La iglesia del Señor estaba un poco mala.
Porque de 12 miembros, uno se estaba robando el dinero. Dante Gebel, mis amados hermanos. Mire que yo no he querido hablar nunca de este personaje porque para mí, en mi niñez, fue de mis predicadores preferidos. Dante Gebel dijo que Judas Iscariote tuvo un arrepentimiento y una acción más grande que la del resto de los apóstoles, hermano. Que él sí se arrepintió, él hizo lo que hace un hombre. Eso lo dijo a su vez. Y cogió y arrepintió. Él no se arrepintió, de hecho el texto, la palabra griega dice que remordido por la conciencia. No es metanoeo, que es arrepentimiento, cambio de vida, cambio radical, no, remordido. Llegó y dice que llegó al templo, que fue una iglesia. ¿Quién dijo que esa es la iglesia? De hecho, la iglesia ahí no estaba instituida todavía. Pero él pone a hablar, hermano, estamos hablando de una persona que tiene millones de seguidores. Y cuando tú lo escuchas, su sermón quizás dura 1 hora y pico. Y usted dice, no, de nosotros anda por ahí. Sí, pero es 1 hora y pico haciendo cuentos. 1 hora y pico sin hablar de la Biblia. Entonces cuando escuchamos a esos predicadores, mi amado hermano, uno dice, bueno, y vamos a seguir así. El falso maestro, hermano, rompe la escritura, la rompe. Y lo más hermoso de esto es que todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y quizás yo no tenga toda la teología o todo el conocimiento que pueda tener otra persona, pero cuando usted tiene el Espíritu Santo y evidentemente usted está diciendo o ha sido discipulado o está siendo discipulado en la Sagrada Escritura, y usted lleva tiempo en la iglesia y usted ha escuchado la palabra de Dios y usted la está investigando, quizás usted no tiene un curso bíblico, pero usted dice, eso no me suena. ¿A cuánto le ha pasado eso? Bueno, yo espero que no la haya pasado aquí en la iglesia. pero normalmente cuando uno escucha dice, oye, ¿de dónde salió eso? Porque eso yo no, hay como que no encaja. ¿De dónde está eso? Mi amado hermano, el falso maestro quebranta la escritura. Voy a dar 2 puntos más y evidentemente vamos a dividir la conferencia en 2 partes para no atropellar el contenido. El siguiente punto, y con este lo vamos a dejar aquí. El falso maestro, ayúdame ahí, ayuda ahí al apóstol y en revelación. Sí, en alguna de estas iglesias pasa así, incluso ya quedaría botado después de eso. Número 3, se lo leo. El falso maestro enseña conforme a sus malos deseos. Escuchen, el falso maestro enseña conforme a sus malos deseos. Dice 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo, escuchen, si esto se dijo 2000 años atrás, escuchen cómo sería hoy. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Voy a explicar en 2 minutos el texto. Dice Pablo, vendrá tiempo cuando no sufrirán. La palabra sufrir viene del griego anejomai, que significa escuchar o soportar con gusto. Te lo pongo de esta forma. Le pasa algo a tu niño, no sé, lo que tienen el niño más grande. Vamos a decir que el niño tiene que leer una poesía, una cosa de esta, y uno sufre más que él, ¿sí o no? Quizás está nervioso y uno lo sufre. ¿Le ha pasado? ¿Verdad? Que uno sufre, ay, mira, ahí está nervioso, o su hija, o su hermano, o alguien así, y usted está sufriendo lo que está pasando con esa persona. La palabra griega de recibir, de soportar con gusto, es, va a venir el tiempo donde la gente no soportará la sana doctrina. Hermano, en ese tiempo estamos ya. Gente que dice, no. En la iglesia mía sí es buena, porque la predicación es 10 minutos y después guaracha y alabanza y venga fiesta y los panderos y el circo andando y el humo saliendo. Claro. Porque hemos escuchado gente que no está leyendo la Biblia y que dice, no, pastor, para atraer a los jóvenes hay que ponerle mucho juego, mucha farándula, mucha fiesta, porque los jóvenes, ¿dónde están? En el mundo, en la fiesta. Sí. Si tú le dices eso al apóstol Pedro, o si se lo dices a los primeros creyentes, a los primeros discípulos del libro de los Hechos, oye Pedro, vamos a traer un poquito a los jóvenes. Bueno, tú sabes que en el tiempo del Nuevo Testamento estaban los gimnasios. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra gimnasios del griego? Desnudos. ¿Por qué?
Porque ahí se iba desnudo. Porque en la filosofía grecorromana, el cuerpo varonil, el cuerpo del hombre, es la máxima expresión del gusto y el placer. Entonces la gente iba a los gimnasios y ahí tú lo veías levantando su bestia, haciendo su desnudo todo el mundo. Y después lo veías en el Coliseo, desnudo todo el mundo. Y lo veías en las maratones, desnudo todo el mundo. ¿Usted se imagina que alguien se le hubiera acercado al apóstol Pedro? Es más, que ni voy a terminar la historia. No, hermano. No podemos rebajar nuestros principios para atraer gente. Porque cuando rebajamos el evangelio, no atraemos cristianos, atraemos impíos y nos volvemos nosotros más impíos. Y no estoy diciendo que nuestros jóvenes vayan a una playa, que nuestros jóvenes puedan tener una actividad recreativa como lo han tenido. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la iglesia no es el show donde la gente tiene que sentirse bien. Qué bien yo me siento en esta iglesia. A ver, yo entiendo eso. Cuando uno se siente bien porque se siente amado, se siente... Pero si tú en la iglesia llevas un mes, una semana y tú no has tenido problemas, a mí me parece que tú no estás en la iglesia. Porque en la iglesia estamos nosotros, hermano, y si tú estás, ya echaste a perder la cosa. Si yo estoy, ya tengo problemas. ¿Cuántas veces uno no ha tenido quizás unas palabras, un gesto, no estamos de acuerdo? Pero la iglesia se soporta los unos a los otros, se ama los unos a los otros. En la cueva de ladrones, la gente dice, no, mi iglesia es la mejor. Ahí nadie te ofende, ahí la predicación sales ahí lleno, no sabemos de qué porque sales a pecar, pero sales lleno. Mi amado hermano, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, yo le digo que cuando uno ve estos predicadores, y hace algún tiempo en el sitio hablamos, que de hecho yo creo que pudiéramos incluso traérselo, decir, vamos a preparar quizás para el sábado que viene, porque evidentemente esto vamos a tener que partirlo en 2 o 3, y vamos a traer algunos videitos. Hermano, como me dijo un pastor en estos días por una de estas publicaciones que puse, me dijo, yo la voy a poner y que arda Troya. Claro, los que a él no le han dicho nada, a mí se me han tirado después, no sé cuánta gente, pero no pasa nada. Pero unos cuantos de esos videitos, claro, seleccionados, porque hay por dónde cortar. Para que usted escuche y usted diga, ¿cómo puede esa persona decir eso? Con la Biblia abierta y decir eso. Algunos son blasfemias, que evidentemente no lo vamos a traer. Pero para que usted vea, de los más seguidos hoy, de los que más se siguen hoy. Cuando nosotros vemos eso, hermano, cuando nosotros escuchamos eso no es para meter miedo, porque al final, el que quiere serle fiel a Dios, tiene su palabra, tiene el Espíritu Santo y tiene una iglesia que le ama y hermanos maduros en la fe para decir, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con esto, mira, por aquí, por allá. Pero cuando vemos esto, dice, llegará el tiempo donde no se va a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. La palabra comezón viene del griego en nefo. Escuche, porque yo sé que esto más nunca usted se va a acordar de eso. En nefo. Si hay una palabra que usted tiene que acordarse de esta conferencia es nefo. Nefo. Comezón. Ese comezón, ahora te lo pongo, nadie le ha pasado que ha tenido esa cosquillita así, que usted empieza y usted arranca y termina sacándote sangre, pero, a ver, no se me hagan aquí porque aquí, fíjate, puse la de oído, no puse la del hondo, porque aquí hay algunos que se dan violín, yo sí los conozco, y pongo un concierto, te alabo con mi vida, y eso es el del oído, esa cosquillita, no es cosquilla, es como una picazoncita. A veces si me ha regañado, me dice, oye, cuidado. Y hay médicos aquí que saben que eso, cuánta gente no llega después al hospital con otítico, no sé cuánta. Pero esa, a ver, quedémonos con la sensación. Esa sensación, a mí a veces me ha pasado, y uno busca lo que sea para esa misma sensación que nefo. Dice Pablo, yo no sé si Pablo estaba hablando de la cosquillita del oído, pero la palabra tiene que ver con eso que te carcome, así que tú buscas desesperadamente para quitar eso. Dice, llegará el tiempo donde teniendo, dice, comezón de oír. Pero la pregunta es, vamos a seguir la secuencia del texto. ¿Qué es lo primero que dice en el verso que va a pasar? Vendrá tiempo cuando no se sufre la sana doctrina. ¿Qué significa no se sufre? A la gente no le importa. A la gente no le importa la Biblia. A la gente no le importa el texto bíblico. Dice, hermanos, ese tiempo no está hoy. Hermanos, seamos sinceros. Si nosotros mismos día a día no nos autodisciplinamos, se nos va el día y no leemos la Biblia. Y no la estudiamos y no indagamos, porque una cosa es leerla, otra cosa es meditarla, otra cosa es compartirla, otra cosa es vivirla.
Y fíjense cómo dice, lo primero es que viene el tiempo donde no se sufre la sana doctrina. Estamos en ese tiempo. Sino que teniendo comezón de oír, la gente, es decir, esa sensación de necesito aliviar esto. ¿Aliviar qué? ¿Cuál es la comezón? ¿Cuál es la comezón de la gente hoy que no sufre la sana doctrina? ¿Cuál es? El pecado, hermano. Por ejemplo, como esa locura que ahora viendo por ahí, que alguien que está gritando ahora fuera de eso, que la gente está así, ay, y no sé qué, y está disfrutando. Y si a esa gente viene uno de estos predicadores de estas congregaciones, Cueva de Ladrones, y le dice, mira, pare de sufrir. De hecho, pare de sufrir es un movimiento que es de los que más ha robado a la gente en los Estados Unidos. Se llama así, pare de sufrir. Y han vendido supuestamente agua bendita, paños benditos, no sé cuánto. Si usted quiere ahora un milagro, pague su dinero, póngalo en esta tarjeta. Dice, mira, ahora los milagros son incluso por tarjeta, ¿no? Y te escribo ahora mismo, hermano, estamos hablando de cosas que aparecen. Ponga ahora mismo la mano en la pantalla del televisor para que reciba. Y robando, y robando. Dice, se amontonarán maestros. Escucha lo que pasa en tercer lugar. No se sufre la sana doctrina primero. Segundo, la gente quiere ser alimentada en sus mentiras. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo que decía el cómico? Apululu. Maestros, dice, se amontonan. De hecho, ¿sabía que apululu es una palabra de verdad del diccionario? ¿Está en el diccionario? Es apululu, es una variante parecida de cuando hay una gran multitud. Apulular. Y fíjense cómo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa la palabra concupiscencias? Espérate, escucha cómo está este buen incómodo. En un sentido negativo es el deseo o la codicia. Ahí se fue. Entonces, no importa. Ese deseo, ahí enciende el teléfono y deme 2 minutos más para terminar. Ese deseo o esa codicia dice que esos maestros apartarán de la verdad. ¿Qué van a apartar de la verdad? El oído. Y se volverán ¿a qué cosa? A las fábulas. Hermanos, en la mayoría de estas iglesias hoy, en la mayoría de estos lugares hoy, usted va a ver mucha gente, muchos movimientos, pero no va a ser ni el mover del Espíritu Santo, ni la predicación genuina de su palabra. ¿Por qué razón? Porque esos lugares, si algún día lo fueron, lo cierto es que en estos momentos son cuevas de ladrones, mis amados hermanos. Y ahí hay gente hoy, que algunos son de nuestra familia, que algunos son de nuestros amigos, gente que están en estas cuevas de ladrones, que le tienen miedo a las personas que ahí enseñan o que ahí dicen ser los ungidos de Dios en la tierra. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que estos maestros, conforme a sus malos deseos, van a apartar a la gente de la verdad. Pero hermanos, la palabra del Señor nos enseña y la palabra de Dios nos muestra que en Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles, es decir, en el Evangelio, en los 66 libros que nosotros tenemos, no hay por qué confundir las verdades de Dios, como tampoco hay por qué seguir a estos palabreros y a estos falsos maestros. Resumo entonces los 3 puntos que hemos visto hasta acá. Las características de un falso maestro. En primer lugar, no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo. En segundo lugar, el falso maestro quebranta, rompe la escritura, la usa, la tuerce, la usa mal. Y en tercer lugar, el falso maestro enseña conforme a sus malos deseos. Por eso usted va a ver que mucha de esta gente, todo lo que está diciendo, porque algunos incluso dicen a veces cosas buenas, sus hijos, sus matrimonios, su familia, sus propias vidas, son un antónimo de esto y son una mentira. Hermanos, tengamos cuidado porque estamos hoy viviendo esos tiempos. Y nadie podrá presentarse al Señor y decir, no, porque a mí me enseñaron mal. No, porque la iglesia donde yo estaba no se enseñaba la Biblia. Hermano, en Jesucristo nosotros tenemos la oportunidad de estar en una iglesia y buscar una iglesia. De hecho, esa es una de las frases que quiero compartir. Y es que no busquemos la iglesia que más cerca esté de nuestra casa, busquemos siempre la iglesia que esté más cerca del Evangelio de Jesucristo. Así que cuando nosotros decimos, Señor, gracias porque tu palabra es verdad, tengamos cuidado, hermano, porque hay mucha gente que a nombre de la verdad están torciendo el Evangelio de Jesucristo. 2 minutos
para alguna pregunta o algo sobre lo que hemos hablado y terminamos en oración. Sobre lo que hemos hablado de estos puntos, ¿alguna pregunta extra? Hay tantas dudas que no sabíamos por dónde empezar. Oramos entonces. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado. Rogamos en el bendito nombre de Jesús que siga siendo en nuestras vidas, que quites de nosotros todo aquello que no te agrada, que pongas en nosotros, Señor, el buscarte cada vez más, el anhelarte cada vez más. Señor, a veces nos sentimos faltos de sabiduría, pero tu palabra nos dice que si estamos así, que te pidamos a ti, y te pedimos en esta hora a ti, Señor, que nos des cada día tu sabiduría, que tu Espíritu Santo que habita en nosotros, tus hijos, sea quien nos consuele cada día, quien nos anime cada día, quien nos dé fuerza cada día para seguir tu palabra, Señor, para vivir tu palabra. Y a estas personas hoy que están manipulando, torciendo, quebrantando tu evangelio, rogamos que sean en sus vidas, porque tú puedes convertir sus almas, pero aquellos que van a seguir de esa manera, Señor, que tu justicia sea según tu palabra en medio nuestro. Ayúdanos, oh Dios, no solo a anhelar tu verdad, sino a vivir en tu verdad, Señor, y a confrontar siempre todo lo que escuchamos, todo lo que estamos recibiendo con tu palabra, Señor. Y sigue levantando hombres fieles a la predicación de tu evangelio, familias fieles a la recepción de tu evangelio, a pasar a las siguientes generaciones. Sigue levantando congregaciones, tu iglesia, que siga siendo fiel, Señor, y sin miedo de exponer tu palabra en cualquier lugar, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.